Por lo menos aquí, en el contexto de nuestra iglesia, en el contexto del pueblo de Dios. Gloriarse en que tú eres una persona famosa, que has descubierto algo, que te han puesto una placa en la plaza central del pueblo o que te puedan llevar a los laureles más altos del mundo, no significa nada y no es nada de utilidad si no es en este lugar la sabiduría que viene de Dios por la predicación del Evangelio, justificados por la fe en el Señor Jesucristo, que es obra del Espíritu, y por palabras puestas por el Espíritu. Entonces, si entendemos esto claro, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios y la sabiduría que tiene que gobernarnos en la Iglesia, ¿a qué se refiere Pablo cuando está hablando de este don que tenemos ante nosotros? Capítulo 12, versículo 8. Este don es dado por el Espíritu y se nos es dada palabras de sabiduría. La sabiduría según Dios, todo lo que es referente a nuestro Señor Jesucristo. Todo absolutamente en esta sabiduría que veremos o que estamos viendo, comienza en Cristo, continúa y se mantiene en Cristo y tiene que encontrar su fin y su conclusión en Cristo. De esto es lo que Pablo está hablando. No está hablando de otro término. Lo vuelvo a repetir. No vais a aprender, los niños, los jóvenes no van a aprender cómo ser famosos en este mundo en la escuela dominical. No vamos a adquirir conocimiento de ciencia profunda porque yo me siente ante un científico, un ingeniero, un médico o un sabio de este mundo. No lo vamos a transmitir porque este no es lugar. Lo que nosotros vamos a encontrar, lo que debemos de buscar en este sitio es esa sabiduría que según Dios, todo lo que es referente a Cristo. Y cuando nosotros queremos caminar en esta sabiduría, queremos ir adquiriendo más conocimiento, más práctica, más aplicación, tiene que pasar por medio del Señor Jesucristo. Si queremos algo para la Iglesia y queremos beneficio para la Iglesia, no es que nosotros seamos mejores personas en primer lugar, sino que Cristo tenga el primer lugar. No es la grandeza de los miembros que deben de destacar, sino la cabeza, que es Cristo, lo que tiene que destacar. Que no buscamos lo que son las paredes, ventanas, ni chimeneas o tejados del edificio, sino los cimientos que han plantado los apóstoles, como dice, que es en Cristo Jesús. Y si queremos algo extraordinario, si queremos alcanzar el clima o las costas más lejanas o más altas, tendremos que empezar y tenemos que terminar en el Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta sabiduría de la que está hablando aquí, de este don de sabiduría, como nos ha dicho antes, empieza en el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, por las palabras espirituales que puso en Pablo y que también debe de ponerse en nuestro tiempo ahora, capítulo 2, versículo 10, versículo 12, versículo 13, en adelante. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de hacer y de obrar tiene que ser en el tema, en el área y en el profundo de cada uno de nosotros en nuestro corazón. A veces podemos tender a argumentar con nuestra experiencia o con nuestro conocimiento lo que hemos aprendido de otros, en cómo se llevan los negocios en la calle o cómo hemos visto en otros lugares, pero si todo eso es apartado de lo que el Espíritu está obrando, quiere mostrarnos, que empieza, continúa y termina en el Señor Jesucristo, entonces fallaremos. Y este don parece que es múltiple o que es plural, dice, porque a este individuo, sea cual sea, le es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, no la sabiduría en sí, sino palabras de sabiduría. Bueno, volvemos otra vez al comienzo, porque lo que está diciendo es no con sabiduría de palabras, es decir, la agilidad que nosotros tengamos de hablar, sino con las palabras que definen de manera clara lo que es esta filosofía. Y si este amor a la sabiduría, si esta sabiduría es el Señor Jesucristo,
y son palabras del Señor Jesucristo, se está refiriendo a la proclamación, a la predicación, al anuncio y la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo. La facilidad que nosotros tenemos o debemos de tener para traer y hablar y llevar a otros el Señor Jesucristo. Por eso en Efesios, Pablo nos dice en el capítulo 4, versículo 7, el don de evangelista, que en esta lista no se nombra. El evangelista es el que tiene el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia que es Cristo Jesús y lo lleva a las gentes. Aquí no se nombra, pero no podemos pensar que está incluido cuando está hablando de palabras de sabiduría, que lo que significa es poder traer la sabiduría en primer lugar a los que no lo conocen. El que podamos decir a la gente de la calle que Cristo Jesús ha venido al mundo a buscar a los perdidos y que esos perdidos son los pecadores y que los pecadores no pueden ser hallados por otro medio que no sea por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto lo que tengamos que decir al mundo lo tendremos que decir por la guía del Espíritu con las palabras del Espíritu. Quizás no podamos saber otras muchas cosas, pero sí podemos saber que Cristo vino a salvar a los pecadores. Esto es lo que se hace en la escuela dominical. Es ahí donde se puede ejercer, en primer lugar, las palabras de sabiduría. Niños que han nacido sin conocimiento del Evangelio, no saben que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no saben ni siquiera que ellos son pecadores, no entienden lo que es el pecado. Y en la escuela dominical, domingo tras domingo, se le tiene que enseñar qué es el pecado y cómo hay una rebeldía incluso en el corazón de los niños para contra Dios. Y cómo se puede encontrar respuesta y solución a esa maldad del niño en la escuela dominical y mostrarles que el remedio es Cristo y que por medio del Señor Jesucristo encontrarán paz en sus corazones. Y se lo estamos anunciando incluso a los niños más infantes para que puedan crecer en este conocimiento, en esta sabiduría. Le estamos anunciando en la escuela dominical a los niños de esta sabiduría, de este conocimiento. Y necesitamos, por tanto, don de sabiduría o de palabras de sabiduría para tener maestros que enseñan a los niños en la escuela dominical. Uno podrá pensar, bueno, pues yo resumo con palabras y con algún dibujito una historia bíblica. Nosotros no estamos aquí para exponer de manera infantil las Escrituras y ya está. Lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando es traer el Evangelio a los niños y que ellos puedan saberlo. No estamos buscando maestros, no estamos buscando maestros del mundo que sepan enseñar 2 y 2 son 4 y que lo enseñen como antes con la regla en los dedos para aprenderlo con sangre, porque la letra con sangre entra, ni para enseñarlos con entretenimientos que haga el mundo. No es la sabiduría del mundo con palabras del mundo. Lo que nosotros necesitamos es hombres y mujeres que tengan en su corazón tal placer de anunciar a los niños el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando sean inútiles en otras causas del mundo, porque somos los más necios, puedan saber transmitir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo incluso a los niños. Pensemos, por ejemplo, en la proclamación del Evangelio en la calle. Estas palabras de sabiduría. Necesitamos evangelistas. Necesitamos hombres que tengan el valor, que tengan el carisma, que tengan la forma de poder transmitir las buenas nuevas en la calle. Habrá personas que puedan comunicar y puedan vender sus productos de manera extraordinaria en las ferias del mundo. Pero nosotros no buscamos feriantes, nosotros no buscamos científicos sabios de este mundo. Necesitamos hombres y mujeres que tengan tal carga que tengan que decir: no puedo callar lo que tengo en mi corazón y por tanto tengo que ir y tengo que comunicarlo. No sabéis lo sorprendente que es cuando encontramos a alguien que es un sabidongo, que sabe todas las cosas del mundo y cree conocer todas las respuestas y que se presenta a todos los concursos de televisión porque tiene una memoria extraordinaria. Y en cambio viene alguien con unas palabras sencillas pero directas al corazón y le puede hacer las preguntas que necesitaba hacerse esa persona.
y descubrirle de una manera muy simple y sencilla que hay una esperanza, que hay una medicina, que es Cristo Jesús. Las personas más sencillas y más simples han sido tremendamente poderosas para convertir los corazones arrogantes de la gente de nuestra generación. No necesitamos, aun cuando nos pudiera venir bien en contexto, los sabios de este mundo para poder comunicar el Evangelio, sino gente que tenga carga en su corazón y que el Espíritu haya puesto palabras para poder comunicarlo. Entramos en una conversación sencilla. Nos hemos cruzado con alguien en la puerta de nuestras casas o en el descanso de nuestro trabajo. Y lo más normal que pueda surgir es que hablemos de la familia, si es que somos sensibles, o hablemos del deporte y de los últimos partidos de fútbol de televisión, o de cómo son nuestros hijos de hermosos, o lo bien que nos hemos pasado en las vacaciones. Y nuestras conversaciones van por las cosas banales. Y todos nosotros caemos en este sentido de conversaciones del mundo. Pero hay personas, hay creyentes que en medio de esas conversaciones o situaciones banales y normales son capaces de girarlo todo para llevarlo a Cristo. Que puedan sentarse con alguien en el autobús o en el tren y de una manera natural puedan empezar a hablar de cosas espirituales y poder presentarles al Señor Jesucristo. No quiero decir que se vayan a convertir en ese momento, pero más adelante, de alguna forma, podrán recordar lo que esa persona que han coincidido en un instante de la vida, en un momento concreto, y la has presentado a Cristo. Necesitamos de esas personas. Necesitamos buenos maestros que sepan traer las palabras adecuadas de Cristo o acerca de Cristo en la escuela dominical. Y lo necesitamos en el evangelismo en la calle. Y lo necesitamos en la gente que tenga el valor y no vergüenza de los hombres para llevar el evangelio. Y llevar todo y a todos al Señor Jesucristo. En el capítulo 10, versículo 31. Nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estoy seguro que cuando veíamos este versículo en el pasado y vosotros en vuestra experiencia que disfrutáis mucho con vuestra comida, disfrutáis mucho con vuestra bebida, con vuestros paseos, con vuestro tiempo de familia, etcétera, etcétera. Claro que sí, son todos los beneficios que Dios nos ha dado en esta vida. Pero Pablo, en ese versículo, está diciendo todo lo que hagáis, todo lo que ocurra, es centrarlo pensando, buscando la presencia, la gloria, la honra de nuestro Dios que está en los cielos. Llevando, como dice también en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia, como soldados, nuestras armas no son carnales del mundo, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando, fijaros bien, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fijaros bien lo que nos está diciendo. Todo lo que nosotros podamos hacer en este mundo y en nuestras circunstancias, y buscando que todo argumento, toda discusión o debates que podamos tener, lo podamos llevar cautivos, dice, a nuestro Señor Jesucristo. Todo pensamiento puesto a sus pies. Mirad, hermanos, tenemos que tratar con muchos asuntos y muchas cuestiones dentro de lo que es la vida de iglesia. Somos tan diferentes. Tenemos gustos, deseos, pasiones, metas que son muy diferentes, tanto en el mundo como es dentro de la iglesia. Y esto es normal, que podamos decir, yo no voy a convencer a nadie que lo mejor sería esta ciencia o este trabajo,
esta posición en la vida, cada uno tendrá sus metas, uno querrá ser dibujante, otro querrá ser cantante y el otro futbolista y el otro querrá ser ingeniero. Cada uno es lo que quiera ser y cada uno afrontará sus problemas de manera distinta. Pero lo que Pablo está diciendo, necesitamos personas que con la palabra puedan centrar todo el conocimiento, toda la sabiduría de Dios, dentro incluso de nuestro propio contexto y circunstancias. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos formando una iglesia? ¿Hacia dónde nosotros podemos caminar o queremos caminar? ¿Qué es lo que es necesario añadir a este pueblo, a esta iglesia en concreto? Y lo que nos está diciendo es, llévalo todo a los pies de Cristo, para que lo que se ensalce, se resalte y se vea, sea Cristo. Tus dones, tu don de palabra, de enseñanza, ya sea en la escuela, ya sea en el ejemplo, en la instrucción, ya sea en el evangelismo, en el contacto, en la calle, que todo ello sea para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea ensalzado. Y para ello, todo lo demás, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que haces o dices, sea puesto a los pies de Él. Todo pensamiento sea cautivo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Todos, como nos dice también en Proverbios, o lo dice también en Romanos, todos que seamos de un mismo sentir y que podamos seguir el uno al otro. Pablo anteriormente en la carta estaba diciendo algo sensible, que lo veremos con otro de los dones. Hay una tensión. Unos hermanos se sienten libres y otros se sienten coaccionados. Unos creen que su conciencia les permite hacer muchas cosas y otros creen que la conciencia les frena para hacer otras cosas, dependiendo del contexto. Necesitamos sabiduría. No sea que nuestro conocimiento haga pecar al hermano. Es decir, que lo que yo sé, cómo yo actúo, pueda herir la sensibilidad del otro hermano de una manera u otra. Para estas cosas necesitamos sabiduría. Necesitamos palabras de sabiduría, transmitirlo. No únicamente decir, vamos a solucionar este problema que tenemos entre nosotros, entre hermanos, o vamos a solucionar este problema que tenemos entre padres con hijos, o esposos con esposas, hablando cosas del mundo. O dejadme que os diga, dentro de lo que es, por ejemplo, generaciones de padres e hijos, la mejor manera de afrontar un problema y de entenderlo es teniendo o poniendo a Cristo en medio. Si queréis que solucionemos problemas y tensiones que pueda haber dentro de la iglesia, es ¿qué glorifica más a Cristo? ¿Cómo tiene que ser mi actitud dentro del matrimonio? ¿Da esto la gloria a Cristo que merece nuestro Señor? Nuestras palabras no son de argumentaciones humanas, sino sabiduría que viene de parte del Señor, intentando alcanzar, como nos dice, tener un mismo sentir en el Señor Jesucristo. Así que lo que este don provee es poder transmitir el Evangelio a los que no lo conocen y poder fortalecer la relación y la vida de creyentes a los que ya lo conocen. Lo que estamos diciendo es, el mundo necesita saber que Cristo es el Salvador. Y lo que estamos diciendo es que la Iglesia y las familias cristianas necesitan saber que Cristo es el Señor. Esto es lo que tenemos que transmitir con palabras de sabiduría, que el mundo sepa y la Iglesia sepa que comenzamos, continuamos y terminamos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo terminamos esto y con qué aplicación? Déjame que te haga en primer lugar una pregunta. ¿Hablas de Cristo aun cuando no te preguntan acerca de Cristo? Esto es tener el don de palabras de sabiduría, que aun cuando no te pregunten, tú quieres y sabes cómo traer a Cristo en el asunto. Los niños en la escuela dominical buscan el entretenimiento, en vez de estar con el sermón aburrido, pues tener allí unos dulces o tener algunas canciones y un entretenimiento. Claro que ellos buscan esto. Y si tú quieres estar a bien con los niños, pues les das dulces o los entretienes como los quieras entretener. Pero lo que tú sabes es que lo más importante es que el niño necesita que Cristo es su Salvador si creen en Él. Y entonces tienes la habilidad para hacerlo. ¿Tienes tú este deseo?
Es decir, cuando te encuentras con la gente y amigos en la calle, está en ti ese ardor, ese fuego en tu corazón que quieres transmitir a Cristo, a aquellos que no lo saben, que sabes que se están desenfrenando, que se van a perder, que hay problemas en su familia, que no tienen paz en su corazón, y tú sabes que Cristo es la respuesta. No esperas a que te pregunten, oye, ¿cómo puedo ser salvo? O ¿qué es lo que puede aportar el Evangelio Cristo en mi vida? Eso es obra del Espíritu que lo puede hacer. Pero tú, en medio de esa situación difícil y este Evangelio glorioso que tú tienes, nadie te puede callar. Y de pronto salen palabras para anunciar el Evangelio. Estar siempre dispuesto, dice, santificaos en vuestros corazones, dice Pedro, y estar siempre dispuesto a dar pruebas de vuestra fe. ¿Tenéis alguno de vosotros esto? Porque si tenéis esta carga y este celo y lo practicáis, tenéis el don de palabras de sabiduría. Si hay un deseo, un anhelo para que los niños, los jóvenes, la gente de este mundo, estudiantes en cualquier parte, tengan esta respuesta a su ansiedad, a su enfermedad espiritual, a su perdición que es en Cristo Jesús, tienes este don. Si tienes vergüenza, si tienes temores, entonces no lo tienes. Tendrás un deber de hacerlo, porque somos testigos todos nosotros, pero no este don. Nos dice que tenemos que tener este don de la sabiduría con mansedumbre. Dice, poner en vuestras palabras gracia y sal. Nos dice en otro lugar Pablo, Colosenses. Incluso a veces nos dice que lo hagamos con cánticos y con alegría. Hablar con mansedumbre. Este evangelio en nuestro contexto y en nuestra iglesia, no solamente en la calle, sino también aquí, es tener el don de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir con la ley, no podemos ir con el puño, no podemos ir con el miedo. Claro que podemos hacer que la gente tiemble ante los fuegos del infierno y algunas veces tendremos que hablar con contundencia acerca de estas cosas. Pero tendremos que entrar en cada conversación, en cada tensión que tenemos en nuestra familia y en nuestras casas, que los tenemos. La sabiduría y la mansedumbre con la que Cristo nos enseñó en los evangelios y que nosotros debemos de tenerla. Poder instruir acerca del Señor Jesucristo. Encaminar toda ira, toda frustración, todo temor con respecto a las cosas futuras a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has descubierto que en medio de un problema familiar o en algún conflicto entre hermanos, unos malos entendidos, no es tanto a ver quién tiene la razón, sino cómo podemos glorificar a Cristo en nuestras circunstancias, cómo podemos poner todas las cosas a los pies del Señor Jesucristo, tienes el don. Si lo que haces es defender tus derechos y empujar al otro para tomar el lugar que a ti te parece digno, no tienes el don. Si vemos que hay conflicto y hay heridas y hay furor, hay amargura en medio de nosotros, necesitamos con urgencia hombres y mujeres que tengan el don de palabras de sabiduría, que con dulzura, como nos dice Proverbios, que palabras que curan y no que hieren, que sean medicina, que sean miel en nuestros labios, pero que a la misma vez podemos hacer que la gente se despeje de todas sus frustraciones y enfados y puedan rendirse ante el Señor Jesucristo y decir, ¿qué quieres que yo haga? Esos tienen el don y no otros. Tenemos que intentar, cada uno de nosotros en nuestra vida normal y corriente, llevar todo asunto a nuestro Señor Jesucristo o a los pies. Toda conversación tiene que ser llevada al nombre del Señor Jesús. Algunas personas tienen una habilidad tremenda. Puedan estar hablando de cualquier cosa. Yo puedo haber conocido personas que estaban hablando de enfermedades y de pronto han empezado a profundizar en la obra del Señor Jesucristo. Gente que se ha juntado hablando en medio de un corrillo de hombres acerca del fútbol y han sido capaces de encauzarlo a hablar del Señor Jesucristo. La conversión viene por el Espíritu. Nosotros no podemos crear la conversión. Pero hay personas que tienen tal habilidad y tal capacidad, ya sea
cualquier conversación o circunstancia, darle el giro para poder traerlo a los pies de Jesús. Y por último, y para terminar, ve a Santiago, capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué estoy hablando de si tienes este don? El don que es el de la sabiduría y traer palabras de sabiduría, centrarlo todo en la sabiduría revelada que estaba antes predestinada que nuestro Señor Jesucristo. Algunos tienen el don y otros no tienen el don, y uno puede llegar y decir, como yo no lo tengo, me dedicaré a otra cosa. Pero déjame que te diga lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú crees que tus palabras son agrias o violentas, o eres una persona de vergüenza y de temor, que no habla, que se intimida ante las circunstancias, y si tú descubres en esta hora que no tienes el don, pero que deberías de tener este don de palabras de sabiduría, no te preocupes. Pídelas. No lo ignores. Búscalo. Necesitamos maestros. Necesitamos evangelistas. Necesitamos gente que proclame el evangelio en las calles, en la cocina, en el trabajo, en los momentos más difíciles. Necesitamos gente que termine en la cárcel por su fe para que pueda testificar a los presos. Necesitamos gente que pueda traer paz y orden en medio de nosotros. ¿Cómo? Con palabras de sabiduría. Si no lo tenemos, por favor, rogar al Espíritu que os la dé. Amén.